noches corta. Adelante, sí. Muy bien, pues vamos a hacer una oración. ¿Quién va a dar ahora el tema? Brendis. Armandito, Me Armandito. toca a ¿Armandito mí. o Sí, Brenda? me toca a mí. Armandito. Armandito. Qué bueno. Bueno, pues vamos a. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, Sí, 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 escucha bien. claro. ¿Ahí me escuchan? No. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a orar para dar inicio al estudio. Padre bendito, nuevamente, Padre bendito. Ya no te escuchas. Gracias por todo esto y te pido que sea para la gloria tuya este estudio. Gracias. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén, amén, Amén. Amén. Amén, amén. 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 Adelante, Armando. Correcto. Bueno, pues empezamos. Vamos a ver el capítulo final del reino del norte, del reino de Israel. Por desgracia, es una historia muy triste, pero eh, pues tenemos que comentarlo porque para que no nos suceda a nosotros también. Eh, Hay que tener en cuenta unas fechas que, para que no se nos olviden, recordar que en el año 931 antes de Cristo fue la división del Reino Unido, en este caso entre Judá, el reino del sur, y Israel, el reino del norte, a través de Jeroboam, que fue el primer rey ya dentro del reino de Israel. Vamos a ver ahora esta fecha del 722, que nos corresponde a la deportación de precisamente de las 10 tribus del norte. Y más adelante en otros capítulos veremos estas fechas del 586, la deportación de Judá, porque tampoco se va a salvar. Y vamos a ver el por qué van a sufrir las consecuencias. Vamos a ver ahora el relato precisamente de la deportación de las 10 tribus del norte. Vamos a ver que durante 265 años, en la cual se había, como ya habíamos dicho, se había formado, se había separado de Judá. Vamos a ver el informe de la destrucción del reino, la destrucción de el sitio de Samaria durante 3 años. Vamos a ver las consecuencias de la deportación, las causas de la deportación y las consecuencias. Y por último, vamos a ver una especie de religión híbrida que fue lo que quedó en la ciudad de Samaria, ¿no? Ya como ciudad, como colonia asiria. Y la religión sincretista, o sea, la mezcla de varias religiones a través de lo que ya fue la, la nueva Samaria, el nuevo reino de Samaria. Pues empezamos entonces el capítulo 17, versículo 1 nos dice, sí, sí, me escuchan bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Sí. Ujú. Bueno, perfecto. Si en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Como ya se había hecho costumbre, más bien el historiador, el cronista, nos habla precisamente de cada vez que se mencionaba el reinado de un, válgase la expresión, la redundancia del rey del que se va a tratar, se nombraba primero el reino
En este caso es del reino del norte, se nombraba el del reino del sur. Dice aquí que en el 12º año de Acaz, el rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela. Vamos a ver quién era Oseas. Sabemos que Oseas, pues llegó al poder por medio de la traición y por medio del asesinato, porque asesinó a Peca. eh, y, y por fin llegamos al último rey de Israel y a la novena y final dinastía. Oseas mató a Peca, como ya me has dicho, y empezó a gobernar. Se dice que no fue tan perverso, no fue tan malo como los antecesores, porque incluso hizo algunas reformas y permitió al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, bajar a Jerusalén a adorar a Jehová. Fue el único rey que se atrevió o que fue lo que hizo. Por desgracia, sus reformas pues llegaron muy tarde porque pues durante los 20 o los 19 reyes anteriores, el pecado fue tan grande que ya no les dio tiempo pues, vamos, ya no les dio tiempo y vino el castigo inminente. Si esto lo hubieran hecho anteriormente en los reyes anteriores, posiblemente se hubiera salvado de la deportación, pero pues, por desgracia ya fue demasiado tarde. Eh, el versículo dice también, hizo, el versículo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes que él. Como comentábamos, pues no se mencionan los, los pasos de los reyes anteriores que decía al principio, cada vez que se nombraba un rey de Israel, decía, siguió los pasos de Jeroboam, que lo ponían como ejemplo porque fue el que metió o el que inició la apostasía en el reino del norte. Aquí no se menciona, pero sí cometió algunas atrocidades, sí cometió algunos errores y también durante los 9 años que reinó, pues también tuvo sus desvíos. Ya no se menciona tampoco la adoración a los becerros de oro, pero pues hizo algunas cosas que, por ejemplo, algunas tradiciones que vamos a ver más adelante. Versículo 13. eh, Israel, dice, versículo 3, contra este subió Almanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. El 4. Sí. Además, el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria se detuvo, perdón, le detuvo, más bien lo apresó, vamos. Eh, el 5, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalat, en Jabol, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Este, aquí nos menciona, para empezar, nos habla sobre eh, Salmanasar, rey de los sirios. Salmanasar viene, era el hijo de Tiglat-Pileser. Este rey asirio había tratado de invadir Israel y Oseas lo que hizo fue hacer un pacto con él, pagar una especie de tributo cada año. Al 7º año, eh, pues decidió Oseas hacer una conspiración, pero se valió del rey, en este caso del rey de Egipto, trató pues de que le ayudara para deshacerse de los asirios, pero pues este rey
OS, que le llaman OS, es una abreviación de eh, Osacrón, este, Osocrón. eh, no podían y ni tampoco quiso ayudarlo. Se le volteó, más bien no lo apoyó. Este fue un gran error de Oseas. El problema siempre es que cuando el rey de Siria se da cuenta de la trama que estaban haciendo, fue en el año 724, fue cuando apresó a Oseas y lo llevó, bueno, lo llevó preso y de ahí ya no se vuelve a saber nada de él. Al parecer, pues murió en la prisión. Y, y sitió a Samaria, pero Samaria resistió durante 3 años. Se dice aquí en uno de los, no recuerdo si lo leí en MacArthur o en Matthew Henry, que dice que Samaria tenía acueductos, tenía agua en el interior. Eh, la ciudad estaba fortificada, estaba sitiada. Le costó 3 años a Salmanasar invadir Samaria. Tenía suficiente comida para resistir los 3 años. Eso fue lo único que resistió. Durante los 3 años, pues no se le pudo tocar, pero después de los 3 años fue que lo invadió y los deportó. Se dice también que la deportación por medio de los asirios fue tienen aquí unos datos. Deportaron a 27,200 habitantes de Israel, de acuerdo con los datos asirios. Este, pero la mayoría de esas gentes, pues era gente importante, eran gentes, los cuales se llevaron a otras ciudades que ya había conquistado Siria, eh, pero se los llevaron como esclavos y se los llevaron como mendigos, como mendigos. Los únicos que se salvaron o los únicos que pudieron librarse fue la gente del vulgo, por decirlo así, se le llama a la gente pobre. Fueron los que se salvaron y fueron los que quedaron o escaparon de Samaria para no ser deportados, que después regresaron y fueron los que después se mezclaron con la gente que llegó de otros lugares para repoblar Samaria. Los asirios lo que tenían era que primero trataban de invadir la ciudad que fuera, a la que fueran a invadir, la invadían y empezaban a cobrar tributo para mantenerlos con paz. Pero después cambiaban sus planes, después los invadían y deportaban a las ciudades, a lugares lejanos donde se hablaban otros idiomas. Aquí se menciona que se los llevaron a la parte noroeste de Nínive, esa parte de arriba donde todavía bueno, cuando en tiempos de David y Salomón se habían extendido hasta parte del río Éufrates, toda esa parte de ahí ahora pertenecía a Siria, a esa ciudad, a esas partes de por allá se las llevaron y parte de Mesopotamia, incluso hasta Babilonia, una parte de Babilonia. Este, Vamos a ver que ese tipo de deportaciones, eh, pues las consecuencias que tuvieron, ¿no? Dice que eh, invadió todo el país, tomando el territorio durante el reino del norte, el restante del norte. Lo que se ve era lo de que es de Galilea y la parte que estaba del otro lado del Jordán, las porciones norte y oriental de Israel, que anteriormente había caído bajo el dominio de Tiglat-Pileser. Salmanasar después sitió a Samaria, pero le llevó, como contábamos, 3 años para capturarla. Esto sucedió en el año 9 de Oseas, que fue en el año 722 antes de Cristo. Después llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en varias partes de su imperio. Se menciona la ciudad de Jalad, que estaba en la región de Jabor, lo que es la moderna Kabul, junto al río Gozán, que fluye desde el Éufrates, y en otras ciudades de los Medos, al noroeste de Nínive. Así fue donde los deportaron. Y
Vamos a ver ahora que nos dice, eh, el versículo 7 nos habla de sobre porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y de los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Eh, Aquí nos menciona las causas por las cuales fueron la deportación. Durante los 267 años que estuvo como nación separada, eh, el problema fue que los reyes empezaron, bueno, empezando con se me fue el nombre. Ah, cayeron en la idolatría y en la apostasía. Desde Jeroboam, todos los reyes hacían lo mismo. Empezaban a adorar tanto a los becerros de oro como a los demás este, ídolos, entre ellos a Acera, que eran consideradas como diosas de la fertilidad, y, y donde quiera que llegaban o donde quiera que invadían los israelitas, copiaban eh, las, mi- las mismas cosas que hacían todos los paganos, los volvían a hacer los de Israel. Era un círculo vicioso que no se pudieron quitar de encima. Este, y esa fue una de las causas por las cuales fueron, fueron, este, fueron deportados. Si eh, tienen algún comentario, perdón, antes de que se me pase, algún comentario de lo que hemos estado leyendo hasta ahorita. Decían que los deportaban, Armando, para que perdieran su nacionalidad, para que después, a través del tiempo, no supieran, de dónde venían con tanta gente regada, perdían su Sí, identidad. Así es. sí, sí. Sí, se dice que las 10 tribus que fueron deportadas nunca regresaron a Palestina. En realidad, perdieron su identidad tribal, más no su linaje. Pero sabemos que la futura restauración de las 10 tribus perdidas de Israel será en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Dios es justo y tuvo que castigar a Israel por sus pecados, pero también sabemos que eh, un remanente, por ahí hay un remanente de las 10 tribus de Israel, las cuales volverán a estar cuando venga la segunda venida de Cristo. Armandito. Sí, adelante. También vi un comentario que dice que cuando los asirios despoblaban y exiliaban a una comunidad conquistada, llevaban a los cautivos lejos en viajes de cientos de millas, desnudos y atados juntos con un sistema de cuerdas y anzuelos con los que perforaban su labio inferior. Ajá. Dice, bueno, aquí vemos ¿Me que fue el sonido? Ah, sí, adelante, adelante, Brendis. Dios se aseguraría de que fueran guiados de manera a través de sus ciudades conquistadas. De cierta manera, permite mucho tiempo antes, desde que los sacó de Egipto, les advirtió que no deberían de ser idólatras, que no deberían seguir a las costumbres de las naciones paganas, y nunca hicieron caso. Entonces, bueno, esto es un juicio para Israel. Vemos que pues Dios en su soberanía usa instrumentos humanos para llevar a cabo el juicio, ¿no? Entonces vemos que para que se cumplan sus propósitos, pero no vemos un Dios
injusto, ¿no? Porque realmente se les advirtió no sé cuántos años, o sea, muchísimos años, desde que los sacó de Egipto y nunca hicieron caso. Entonces, siempre se les dijo, siempre se les advirtió por medio de los profetas y nunca hicieron caso. Entonces, no vemos un Dios injusto, aquí vemos un Dios justo y pues que se tiene que cumplir su voluntad, ¿no? Sí, claro. Se dice que desde el tiempo de los jueces, pues Dios les mandaba sus castigos para, precisamente para prevenirlos o para darles a entender que o se portaban bien o pues les mandaba a las naciones para poder hacer juicio contra ellos, ¿no? Como, bueno, pues los corregía de esa manera, pero ni así quisieron entender. Fue el problema que ya cuando se separaron como nación unida, fue que empezaron a caer más en la apostasía, en la idolatría y a hacer perversiones tremendas por las cuales pues eran aberraciones para Jehová, hasta que llegó el momento en que eh, llegó la ira de Dios y les hizo el juicio justo, ¿ya? A estos 10 tribus. Vamos a ver que Judá tampoco se quedó atrás, porque más adelante pues también sufrió las consecuencias, porque siguió los pasos de sus hermanos de Israel. ¿Ya? Bueno, ¿algún otro comentario? Entonces seguimos con la lectura. El versículo 9 dice, los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová. Aquí le paramos en el 11. Vemos que eh, le empezaron a fortificar en los lugares altos. Sabemos que los lugares altos que tenían ahí eh, empezaron a adorar en lugar a Dios, empezaron a adorar otras imágenes, levantaron estatuas que consideraban sagradas, e hicieron imágenes de acera que representaba a la diosa pagana en todo Collado Alto, en muchos sitios. Y incluso, pues, los israelíes también quemaron incienso en todos los lugares altos con la esperanza de aplacar a los dioses. Ya le temían más a los ídolos, a los dioses paganos, que al mismo Jehová. Y a manera de las naciones paganas, que Jehová había traspuesto en la tierra en la tierra por su idolatría. Su adoración incluía cosas muy malas que provocaron la ira de Dios o la ira de Jehová. Si estas prácticas incluían la flagrante desobediencia a una prohibición extrema, a una prohibición expresa de Dios, que Jehová los amonestó por ese lado. De alguna o de otra manera, el Señor los estaba amonestando y seguían en una espiral hacia abajo. Cada vez era peor. Ya no se pudieron componer. Lo peor de todo es que los reyes eran los que ponían el ejemplo, eran los que eh, incitaban al pueblo. Y aunque Oseas en este caso, como último rey, ya no hacía lo mismo, pues ya sus gobernantes, sus vasallos, hacían, ya estaban tan contaminados que ya no se pudo hacer, no se pudo evitar. Dice el versículo 12, servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. El 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Es lo que comentabas, Brendis. A pesar de que el Señor le había mandado
a los profetas, no nada más a Israel, sino también a Judá, amonestando a las dos naciones para que se arrepintieran y que se volvieran a Dios, a Jehová. No hicieron caso, no hicieron caso. También fue una de las consecuencias por las cuales, este, una de las razones por las cuales se sufrían todo esto, ¿no? Dice el 13 aquí que Jehová los amonestó y el pueblo de Israel por medio de los profetas y de todos sus videntes. Dice que les transmitieron advertencias especiales aparte de las contenidas en las leyes que fueron proclamadas por Moisés. Estos mensajeros, los siervos del Señor, habían instado a ambos reinos que se arrepintieran y que cumplieran con los mandamientos divinos. Pero, pues bueno, eh, como comentábamos, ni Judá se salvó. Más adelante también sufrió las consecuencias. El versículo 14, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y en el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había escrito a ellos, y siguieron la vanidad y los hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hicieran a la manera de ellas. Ya el Señor les había advertido que a las ciudades que conquistaran, procuraran no mezclarse con ellos y que no hicieran las mismas aberraciones que hacían. Precisamente por eso había quitado de los pueblos de Canaán toda eh, a través de este Josué, que fue el que conquistó toda la tierra de Canaán, invadieron y trataban de destruir todas las ciudades para evitar que no cayeran en las mismas idolatrías que los pueblos paganos. Pero más adelante pues, vemos que, bueno, ya vimos en los capítulos anteriores pues, que se empezaron a mezclar con los paganos y empezaron a copiar a hacer más, a hacer ídolos, tanto de madera como incluso pues nunca se les olvidaron los becerros de oro, volvieron a adorarlos. Todo esto era una apostasía para Dios, para Jehová, pero pues no, no entendieron. Dice aquí la palabra de Dios que eran duros de cerviz, se aferraban a sus creencias, se aferraban a sus ideas de empezar a desobedecer a Dios y hacían su santa voluntad. Vamos a ver aquí el- también que dice aquí, endurecieron su cerviz como sus antecesores que vivieron antes de la división del reino. Esta rebeldía era evidencia de que no creían en Jehová su Dios. En forma deliberada, desecharon los estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. Asimismo, desoyeron las advertencias que les habían dado sus padres y siguieron la vanidad de los ídolos falsos. Eh, Se hicieron malos, se hicieron inútiles, como menciona aquí. Bueno, vamos a continuar con el versículo 10. ¿Algún comentario, Brendis? No, pues nada más que empezaste el capítulo, el versículo 7 y vemos cómo es que Dios empieza a describir el motivo por el cual trae juicio contra Israel, ¿no? A partir de ese versículo nos empieza a decir por qué es que está trayendo juicio contra Israel. Sí, sí, sí. Y estamos viendo desde lo que pasó con sus antepasados, cuando lo sacó de Egipto, como dices que eran duros de cerviz, ¿no? Entonces, pues vemos que los hijos eran igual que los padres y y bueno, pues aquí vemos que Dios tiene toda la razón en cuanto a este juicio porque nos está describiendo por qué es que por qué es que está haciendo esto, ¿no?
por hijos desobedientes, hijos idólatras, y porque me llama mucho la atención que Oseas, lejos de buscar a Dios para que lo ayudara, se fue a buscar a al rey de Egipto, ¿no? Entonces vemos que cómo estaba en decadencia esa nación, cómo venían mal, y bueno, pues aquí vienen todos los ejemplos por los cuales Dios trajo juicio a Israel. Sí, sí, exactamente. 724 años antes, en el 1446 antes de Cristo, Israel había salido de Egipto por manos con la guía de Moisés. Y durante esos 724 años, a la fecha, pues siguieron igual. Sabemos que empezaron a adorar dioses falsos, siguieron con lo mismo. Y la ironía, ¿no? Que tú lo acabas de mencionar. O sea, en lugar de pedirle ayuda a Dios, pues fue a pedirle ayuda a So, el rey de Egipto, al faraón. Algo irónico, porque pues, habían salido de de la opresión de Egipto y si le hubiera ayudado el rey de Egipto, hubieran cambiado nada más de amo. O sea, se libraban de los asirios, pero iban a quedar bajo el dominio de Egipto nuevamente. Eh, a Como si pesar Dios de que les el Señor dijera, ¿quieres durante ese, enlodarte? ¿mande? Perdón, Perdón, voy a hacer un comentario rápido. sí, Que Dios les dijo, pues quieres enlodarte, pues ándate, vete al lodo y enlódate, es lo que quieras. Ya Dios empezó a dejarlos, ¿no? Si querían eso, pues ya los empezaba a dejar que hicieran lo que quisieran. sí, 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 exactamente. Los, eh, fue ¿cómo se le puede llamar? La paciencia de Dios. Durante tanto tiempo les tuvo paciencia para ver si se comportaba, si regresaban a Él, a adorarlo a Él, pero fallaron. A pesar de que el Señor había escogido al pueblo de Israel como la luz del mundo para poder, pues, la luz para las naciones, para que a través de su pueblo de Israel eh, vinieran las bendiciones hacia toda la humanidad. Pues como seres humanos vemos que todos fallamos. Israel falló, falló y nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Podemos fallar y tratando de ser la luz para las demás personas, podemos fallar y podemos dar mal testimonio. Ah, bueno, ¿en cuál nos habíamos quedado? El 15, ¿verdad? El 16, Sí. estamos con el 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. 17. E hicieron pasar a los hijos de sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole la ira. Sigue describiendo las consecuencias, el por qué, cómo fue que se comportaron. Este, les quiero leer aquí algo. Déjenme, estamos en 16. Sé que dejaron todos los mandamientos de Jehová y se hicieron imágenes de los becerros de metal y los adoraron ya sabemos que era en Dan y en Betel. Quiero leerles algo que viene aquí en Deuteronomio 4, 5, 18. Este es Éxodo. Deuteronomio 4, 5, 5, del 15 al 18. Dice, guardad pues mucho vuestras almas. Eh, dice aquí, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego,
para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura e imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, y figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alcances los ojos que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sean impulsados y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Esa fue una de las advertencias que dieron en las, está mencionada aquí en Deuteronomio como parte de los estatutos, parte de las leyes de Moisés, los cuales se les estaba advirtiendo desde un principio que no fueran a hacer imágenes y que no adoraran incluso ni el sol, ni a las estrellas, ni ninguna imagen y ningún animal, que no hicieran imagen a su semejanza, eh, especialmente para provocar, porque las consecuencias serían que más adelante vamos a leer también, este, que sería el que el Señor los echara delante de su pueblo, ¿no? Este, también hay otro versículo que viene aquí en Deuteronomio 18, en el 18, nada más les voy a leer rápido, el 18, 10, 11, que dice aquí, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo y a su hija por el fuego, ni siquiera practiquen adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por las abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahí están las advertencias que les habían dado, y fue lo que hicieron. Adoraron a Baal, adoraron a otros dioses, y llegaron a tal extremo que quemaron vivos a sus hijos. Sabemos que quemaban a los recién nacidos como sacrificio para sus dioses. Este, y pues esto era abominación. Eso fue lo que encendió la ira de Dios, por el cual eh, fue que a través de los asirios, perdón, los utilizara como herramienta para poder sacarlos de la tierra de las cuales el Señor les había prometido. Vamos a ver el versículo 18 que dice, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. Bueno, eh, aquí nos está mencionando que por medio fue tanta la ira de Dios que al fin de cuentas pues los sacó de la tierra prometida. Eh, Siglos antes había sacado a todos los pobladores de la tierra de Canaán para poder llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida que Dios les había dicho. Pero como eh, pues provocaron la ira de Dios a través de la apostasía, los sacó de la tierra y volvió a traer otras naciones este, al, al pueblo de Israel. Pero vamos a ver también que también hubo consecuencias, este, y el por qué, ¿no? Eh, Dice que debido a su rebelión,
Jehová se hirió en gran manera por su actitud que los quitó delante de su rostro, permitiendo su deportación, mandándolos fuera de la tierra donde había prometido que moraría con ellos. El exilio era una de las maldiciones y castigos que Dios había dicho que traería sobre la nación si lo desobedecían. Y esto viene en Deuteronomio 28. También vamos a leer rápido. 28. Deuteronomio 18, del 45 al 48. Se lo voy a leer rápido. Es Deuteronomio 28, versículos del 45 al 48. Dice: "Y vendrán sobre ti todas las maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y será de ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Es lo que habías comentado anteriormente, Berenice, que los llevaban con yugo, los traían desnudos, pues los agarraban de esclavos o los ponían pues a trabajar bueno, en trabajos forzados, ¿no? Este, eso fue el castigo con los cuales este, le dio a su pueblo de Israel. Como comentábamos, el pueblo de Israel como nación, las 10 tribus desaparecieron porque pues ya no se vuelve a hablar durante el Antiguo Testamento sobre ellos, ni en el Nuevo Testamento, hasta que venga la segunda venida de Cristo. Sabemos que hay un remanente de las 12 tribus, las cuales se volverán a reunir cuando venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres hacer algún comentario acerca de estas? Pues lo que estábamos comentando, que después de Jeroboam, ¿no? Cuando puso los becerros de oro, todavía pasaron 200 años antes del cautiverio, pero pasaron 200 años cuando llegó el cautiverio. O sea, no fue como que dijera Jehová, sí, ya te advertí hoy y mañana, como no hiciste caso, ya mañana te voy a emitir juicio. Pasaron 200 años y ellos no entendieron nada. O sea, siguieron en su camino pues, de idolatría y de apostasía, ¿no? Entonces vemos pues, que Dios les dio mucho tiempo y, como dices, pues pasa lo mismo con nosotros, ¿no? ¿Cuántas generaciones no han pasado y vemos que el mundo sigue igual? Siguen adorando a sus ídolos, siguen adorándose a sí mismos y vemos que no ha cambiado absolutamente nada. O sea, Dios ha sido todavía más paciente con nosotros porque vemos que el mundo va de mal en peor y no hemos visto ningún cambio, no hemos visto que realmente estas experiencias que nos dan del Antiguo Testamento realmente las apliquemos a nuestras vidas, ¿no? O sea, me incluyo porque a lo mejor yo también estuve en esos pasos y yo sé que por medio del Espíritu Santo pues ya no voy a recaer, ¿no? Pero somos ingratos y no sabemos agradecer toda la paciencia que Dios nos ha tenido, ¿no? Entonces, pues también vemos aquí pues que Dios ya emitió el juicio, ya no hay vuelta atrás. Y anteriormente también vemos que cuando empezaba con Jeroboam, cuando se separó el reino, algunos levitas se fueron a Judá, ¿no? O sea, algunos Sí. levitas llegaron a Judá, ellos decidieron no seguir los pasos de Jeroboam y se fueron a Judá. Entonces también vemos que tomaba esa decisión de no seguir esos pasos. O sea, ya es cuestión de lo que tienes en tu corazón, ¿no? Ya, si tú quieres irte al lodo, te vas a enlodar en el lodo. Pero si decides no hacerlo, pues también te vas a salvar, más bien te vas a salvar. Entonces,
vemos que también es cuestión de decisión de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también me incluyo, porque pues veo a mi familia, ustedes todos lo saben que son santeros, y adoran una de imágenes, animales y piedras, de todo hay ahí en esa casa. Estuve platicando hace algunos días, precisamente con Lupe, la mamá de mis hijos, comentándole, ¿cómo es posible que tú fuiste la que me pasaste el mensaje, me diste eh, mm, pues ella fue que gracias a ella llegué a los pies de Dios para aceptar el cristianismo, aceptar a Jesús. Incluso nos casamos por la iglesia cristiana. Tuve que aceptar primero a Jesús para después poderme casar con ella, porque yo era inconverso. Bueno, yo no era cristiano. ¿Y cómo es posible que ahora tú caigas en estas cosas? Eh, eres muy dura de cabeza, le dije, y me da mucha tristeza cuando estuve leyendo todo este capítulo, me da mucha tristeza por la familia, porque a tanto que ha llegado, que ya son 4 generaciones. Está la suegra, eh, em, la mamá de mis hijos, su hermana, los nietos, ya son tres generaciones que están en lo mismo, ¿no? Y vemos que no nada más, bueno, sabemos que aquí pues, hay mucha gente, muchas familias que se dedican también a eso y no se dan cuenta que tarde que temprano va a llegar el juicio de Dios. Eh, Precisamente, el Señor es tan bondadoso, tan misericordioso, que nos tiene mucha paciencia. Yo estuve a punto de caer con ellos, gracias a Dios, pues estoy, pude regresar al redil desde hace algunos años cuando empezamos a leer la palabra con Christopher y Memo. este, Gracias a ellos, pues eh, no caí en su juego y pude seguir. Me di cuenta, me empecé a dar cuenta que estaba mal, y pude reaccionar a tiempo, ¿no? Ojalá y que la familia llegue el momento en que reaccione y que pueda enderezar sus pasos. Y que mucha gente que también está en la idolatría puedan enderezar sus pasos, porque es tremendo esto, ¿no? Tremendo, es una apostasía tremenda Los que católicos son de ellos, sí, 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 sí. Pues casi adoran todos, imágenes, todo. sí, casi todos venimos de un trasfondo católico. Eh, yo fui muy incrédulo, desde chiquillo fui muy incrédulo, pero incluso cuando mi padre nos llevaba a la iglesia, a misa, creo que tendría 7, 8 años, escuchaba los cantos que se oían ahí, y a mí se me salían las lágrimas. ¿Por qué? Yo no lo sé. Tal vez tenía algo que me llegaba al corazón, pero ahora cuando escucho los cantos cristianos, igual, de repente pues, se me salen las lágrimas, porque ahora me doy cuenta que Ujú. lo pecador que he sido, que fui y que soy, pero que con la ayuda de Dios vamos saliendo adelante día con día. Bueno, Amén. vamos a continuar porque está un poquito más largo. Estamos en el versículo 20, vamos a ver el 21. Dice el 21, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había hecho, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo a
de su tierra a Asiria hasta hoy. Eh, nos vuelve a mencionar a Jeroboam, que fue el primer rey después de la separación, y nos menciona que en tiempos de Roboam, Dios separó a Israel de Judá, de la casa de la dinastía de David, debido a los pecados de Salomón. Entonces ellos hicieron rey a Jeroboam primero, y él apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo adorar a los becerros de oro. Los israelitas siguieron de esta forma de adoración de manera consciente hasta que Jehová los quitó a Israel de delante de su rostro, o sea, de la tierra prometida, por medio de la cautividad, a pesar de las muchas advertencias dadas por medio de todos los profetas, sus siervos. Por estas razones, la flagrante idolatría, la desobediencia obstinada, adoración de los astros, sacrificios de infantes y prácticas de ocultismo, los israelitas fueron removidos de la tierra que el Señor les había dado para que habitaran en ella. Israel fue llevado cautivo a su tierra de Asiria, perdón, y todavía permanecían en ella cuando el autor escribió estas palabras. Eh, sabemos que cuando se los llevaron cautivos, la tierra de Israel quedó despoblada. Y lo que hizo Asiria fue repoblar toda la tierra con gente que traía de ciudades que ya había conquistado, entre ellos, pues todo el los medos, parte de Babilonia, parte de, los cuales, pues traían otra cultura, otras creencias. Dice, aquí nos menciona que, pues nos menciona que desde Jeroboam empezaron a caer en el pecado, ¿no? Como ya habíamos comentado. Y durante los 19 reyes restantes, todos siguieron en los pasos de Jeroboam, en la idolatría, en la hechicería, en el culto a las estrellas. Todo eso era abominación para Dios. Este, y lo que hizo fue que por medio de Siria, les, les trajera esa maldición, quitarlos de la tierra donde se los había prometido. Dice que dieron la espalda al Dios y a la espalda a los mandamientos de Dios y adoptaron la religión de sus vecinos, hecha por los hombres. Fueron celosos en busca del mal e hicieron pasar a sus hijos e hijas por fuego, ofreciéndoles a sus dioses falsos. Dice, el rey de Asiria se llevó a las 10 tribus del norte de Israel, a Mesopotamia y a Media. Asimismo, trajo a gente de otras 5 naciones que había conquistado y las puso en tierra de Israel. Anteriormente, el Señor, cuando Israel le obedeció, echó de en medio de ellos a las naciones paganas y estableció a su pueblo en Canaán por la mano de Josué. Cuando ya no quisieron oír a Jehová, los arrojó de la tierra y trajo de vuelta a las naciones por mano del rey de Asiria. Estos pueblos paganos adoraron a sus propias deidades y por esto degradaron a Dios, especialmente ahora que estaban viviendo en la tierra de Manuel. Y la ira del Señor pronto se dejó ver enviándoles leones que vamos a ver más adelante. Eh, quería leerles las consecuencias y parte de lo que es eh, las naciones de ahora, cómo están, ¿no? Déjenme checar aquí. Nos menciona que Israel fue llevado cautivo a la tierra de Asiria. Todavía permanecen en ella cuando el autor escribe estas palabras. Bueno, vamos a ver. El 24.
Ahora vamos a ver pues los resultados del cautiverio, ¿no? Qué fue lo que quedó? ¿En qué se convirtió la ciudad de Israel? O más bien la ciudad de Samaria o el pueblo de Samaria eh, por medio de los asirios. Dice el versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Los asirios lo que hicieron, más bien el rey de Asiria, eh, no lo menciona, pero en el sitio de Samaria murió Salmanasar y quedó en su lugar su hijo, bueno, este es Sargón segundo. Dice Asiria, el rey de Asiria probablemente era Sargón, porque Salmanasar cuarto había muerto durante o poco tiempo después del sitio de Samaria. La política de Asiria, cuando conquistaba otros pueblos, era deportar a la mayoría de los habitantes más influyentes y trasladar a sirios destacados para que tomaran su lugar en la tierra conquistada. Así, Sargón trajo hasta gente de Babilonia, de Cuta, ciudad que se encontraba al noreste de Babilonia, de Aba, que estaba entre Hanat y el río Jabor, sobre el río Éufrates, de Hamat, ciudad de Siria, a orillas del río Orontes, y de Sepharvaim, que eran los habitantes de Sipar, ciudad que estaba a orillas del Éufrates, al noreste de Babilonia, y los puso en las ciudades de Israel. Dice que a partir de aquí se designa como la provincia asiria de Samaria. Esos asirios asumieron el liderazgo de la provincia y habitaron en sus ciudades. Pues ya vemos que cómo hacían los asirios después de que se llevaban cautivos o después de que se llevó cautivo a Israel, repobló a Samaria con gente que traía de otras ciudades cautivas y prácticamente se, se perdió la identidad del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Eh, Había un dato que iba a mencionarles aquí, ahorita más adelante lo checamos. Es el versículo 25. Aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no, que no temieron ellos a Jehová. Está hablando de los habitantes que vinieron de otros lados para poblar Samaria. Dice, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. 26. Y dijeron pues al rey de Asiria, las que antes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado a leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan. ¿Por qué no? Porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Cuando llegaron a poblar, traían sus costumbres, cada grupo traía su propia religión y sus propios dioses, sus propios ídolos, y hacían sus propios cultos, ¿no? Este, Esto era abominación para Jehová, porque estaban habitando la tierra que había sido de su pueblo, Israel. Entonces, el Señor se manda, pues utilizó a esos leones para destruir a la gente que estaba por ahí. Eh, Al darse cuenta, cuando empezaron a ser atacados por los leones, estos habitantes pensaron que como no conocían la ley de Jehová, la ley de Dios, no sabían cómo aplacar. Para ellos era como otro Dios y mandaron a avisarle al rey de Asiria que pues que les dijeran cómo adorar al rey de Israel, porque para ellos pues lo desconocían totalmente. Entonces vamos a ver qué es lo que hace el rey Salmanasar en estos casos. Dice el 27,
El rey de Siria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley de Dios del país. Dice el 28, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos a Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Lo único que se le ocurrió al rey de Siria, dice, bueno, pues que manden a uno de los sacerdotes que trajimos cautivos para Samaria. Y este sacerdote que llegó, pues llegó a la ciudad de Betel. Posiblemente, pues de ahí los habían. eh, a- este sacerdote, pues traía la misma eh, religión apóstata, la adoración de los becerros de oro, aunque ya no estaban ahí los becerros de oro, pero traía las mismas costumbres que anteriormente se usaban en Israel. Entonces, de alguna manera, les enseñó a estas personas, a estos conquistadores, cómo adorar a Dios, pero a su manera, ¿no? Fue una especie de religión que fue peor que la de los paganos. Fue peor. Se menciona que una religión sincretista, una mezcla de todas las religiones, las cuales pues eran la abominación para Jehová. Este, a tal grado que esta cultura siguió hasta los días del Nuevo Testamento. Esta nueva ciudad de Samaria, esta nueva colonia de Samaria, eh, era rechazada por los judíos de sangre pura, a tal grado que en el Nuevo Testamento pues todavía eran rechazados por ellos. No los querían. Pues, se había comentado hace 8 días algo acerca de esto, Berenice. Si quieres hacer algún comentario, por favor. Ah, de la mujer samaritana, ¿no? De cuando Jesús le Sí, pide agua. Y le dice ella, pues a mí, ¿por qué me pides agua si tú eres judío, no? Pero bueno, Dios se estaba refiriendo, Jesucristo se estaba refiriendo precisamente a que pues que él era el agua viva, ¿no? Y que ella le decía que dónde tenían que adorar, si en Judá o en el monte. Y ya fue que le dijo, Dios, Jesucristo le dijo que el verdadero templo éramos nosotros, ¿no? El verdadero templo para adorar a Dios éramos nosotros. Entonces, sí, efectivamente, pues no querían, los judíos no querían, los samaritanos tenían pleito desde entonces porque conocían cuáles eran sus costumbres, ¿no? Y pues estaban divididos, pero realmente Jesucristo pues dijo que no, que Él era el agua viva, ¿no? Que si lo buscábamos a Él nunca tendríamos sed. Entonces la mujer fue que dijo, bueno, porque le dijo, es que tú has tenido varios esposos, ¿no? Y ella le dijo, pues sí, ¿cómo lo sabes? Entonces fue que creyó que él era el Mesías y ya mandó llamar a todos sus amigos, compañeros, familiares y ya fue que fueron a conocer a Jesucristo. Pero bueno, pues ese es el pleito que siempre han traído y que a la fecha tienen, ¿no? Los samaritanos con los judíos. Los judíos, pues no quieren a los samaritanos y los samaritanos tienen la ley de Moisés, tienen el Pentateuco. Ellos siguen creyendo esa ley, ¿no? O sea, todavía existen los samaritanos y ellos tienen el Pentateuco y están de acuerdo a esa ley. sí, Entonces, pues es increíble cómo la providencia de Dios, ¿no? Y cómo estas cuestiones llegan hasta nuestros días, ¿no? sí, exactamente. Eh, son rechazados por los judíos de sangre pura, como menciona aquí. Dice que el sacerdote que enviaron era parecido a los sacerdotes idólatras de Israel y no era un verdadero sacerdote de Jehová. Fue a Betel, la sede de adoración del becerro de oro, aunque el becerro ya no existía, ya no estaba ahí, y enseñó a los nuevos habitantes la religión contaminada de Jeroboam, que incluía la adoración de Jehová, aunque no se limitaba a esta.
Esos colonos extranjeros se casaron con los pocos israelíes que quedaban en la tierra, dando origen de esta manera al pueblo conocido como samaritanos, un grupo étnico mixto con su propia religión y sus propias costumbres. Pues sí, Incluso ellos, los samaritanos, son descendientes de José, sí, de José, de su hermano Benjamín. Benjamín, exactamente, Esta tribu, Benjamín. ¿no? Que son los descendientes de... Sí, se menciona que en algún comentario que, que precisamente los hijos de Benjamín, los pocos israelitas que escaparon del cautiverio, que después regresaron, con ellos se mezclaron las gentes que venían de Babilonia, eh, y de otros pueblos conquistados por Asiria. Y de ahí surge esta mezcla, los nuevos asirios, los nuevos samaritanos, se le llama samaritanos, pero que al principio también eran de sangre pura, sangre israelita, sangre judía pura, Pero se pero mezclaron y ya. que se mezclaron, ¿verdad? Gracias, men, por el comentario. Vamos a seguir con el versículo 29. Dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. El 30. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y a los de Hamad hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nichas y a Tartak. Los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Pues como comentábamos, cada grupo de inmigrantes traía sus propios dioses y aquí lo está mencionando a cada uno de ellos y todo lo que hacían. Y también menciona, pues incluso la quema de los infantes, ¿no? Este, pero todo esto era rechazado por Dios, por eso les mandaba los castigos. Bueno, dice que el 29 nos dice que cada nación, o sea, los grupos de inmigrantes asirios se hizo sus dioses y los pusieron en los templos donde quiera que se presentaban, donde quiera que se asentaban, para adorar a sus dioses paganos. Por ello, usaron los lugares altos que los israelitas habían ocupado. Estos grupos de inmigrantes y sus ídolos aquí estábamos viendo cómo la lista de todos ellos nos menciona aquí a Nergal, que era el dios babilonio del inframundo, pero la entidad de los demás dioses pues es incierta, ¿no? Debido a que eran politeístas, los extranjeros no dudaron en añadir a Jehová como a su conjunto de dioses. Tampoco tenían una casta sacerdotal, por lo que hicieron del bajo pueblo los sacerdotes para que les hicieran el culto. Pues ahí está toda la lista de dioses que traían estos paganos, ¿no? Por eso es que no los quieren, no los querían desde aquel entonces, porque pues puros eh, falsos ídolos, estaban adorando a falsos ídolos. Dice el 32, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los cuales en los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. El 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley de los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso de nombre Israel. Pues se dice que no temían a Dios, no tenían a Jehová, eh, porque, porque
Pues porque adoraban otros dioses, ¿no? Tal parece que, este, dice que honraban, no temían a Jehová y honraban a sus dioses al mismo tiempo. Ese sincretismo religioso había sido prohibido por el Señor y eso lo vemos en Éxodo 20:30. Vamos a checar aquí lo que dice Éxodo 20:30 rápidamente. Éxodo 20:30. Ya lo tenía aquí. Dice así. Éxodo capítulo 20, versículo 30. Nos dice, anda, pues. Pero aquí nos está mencionado prácticamente eh, parte de lo que eran los 10 mandamientos, que dice, no te harás imagen, no hay Éxodo 20, no hay versículo 30 30. ¿perdón? No, Eh, no hay, era Éxodo. Lo que sí les voy a leer es esta parte de Éxodo 20 del 4 y el 5. Se no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te incluirás a las estrellas ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, este, nos menciona aquí que mm, dice que la manera en que se formó el pueblo samaritano, esa nación era una mezcla de racial de israelitas con varias otras etnias del antiguo cercano oriente. Eran despreciados por los judíos de sangre pura. Dice hasta el día de hoy en que se escribió Segunda de Reyes, y por mucho tiempo atrás, los samaritanos siguieron sus propios caminos y no adoraron a Jehová, aunque el versículo 34 más adelante nos va a mencionar que sí los adoran, no los contradice, porque no adoraban al Señor ni de corazón, ni de la forma en que él había dispuesto. Tampoco guardaban sus estatutos ni sus ordenanzas, mismos que había dado a los hijos de Jacob. A los hijos de Jacob, Dios había cambiado el nombre a este patriarca a Israel para mostrar que él y sus descendientes debían convertirse en un pueblo único ante el mundo, pero sus rasgos distintivos estaban siendo diluidos por los samaritanos. Esas características bueno, aquí ya más adelante subraya otra cosa, pero bueno, aquí se desaparece por completo el pueblo de Israel y queda como poblado por los samaritanos, como hasta hoy los conocemos, o como se conocían en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 35, ya vamos a terminar, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no tendréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran de poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Vamos a dejarle aquí. Eh, Habíamos leído aquí en Éxodo parte de lo que eran los 10 mandamientos, en las cuales estaba prohibiendo el Señor, o más bien les hizo el mandamiento de no hacer imágenes, ni adorar imágenes, ni inclinarse ante ellas. Al único que debían de adorar era al Señor, era Jehová su Dios. Este,
Incluso les menciona que los sacó de la tierra de Egipto porque habían sido esclavos y porque era un pueblo idólatra. Pero, pues no, por desgracia, siguieron en los mismos caminos que sus padres, desobedecieron, no obedecieron los estatutos que les dio el Señor por medio de la ley de Moisés y, y siguieron otros caminos que no correspondían. Esas fueron unas consecuencias por las cuales el Señor permitió la deportación del pueblo de Israel. Vamos a leer por último el versículo 40 y el 41. Dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así terminaron así, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como lo hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces, vemos por último que desobedecieron completamente al Señor. Eh, Dice que hasta el día que se escribió Segundo de Reyes, dice, bueno, no adoraron a Jehová. Este, y hace hincapié también en la desobediencia de los israelitas a Dios. Incluso menciona que mejor los extranjeros tenían temor de Dios, que no tenían ni luz y no conocían al Señor. Cuando lo empezaron a conocer, empezaron a temer a Dios. Y los israelitas que para Dios iban a ser la luz del mundo, se olvidaron de Dios y no le temieron, sino siguieron los pasos de los pueblos conquistados, de las costumbres paganas. Por ello no escucharon al Señor, antes hicieron según su costumbre antigua, pues, como ellos lo hacían, en una forma pagana. Dice, la religión sincretista siguió practicándose en las generaciones posteriores, llegando hasta los días en que vivió el autor. Incluso hasta allá y en el Nuevo Testamento todavía seguían con esas ideas sincretistas, porque pues los rechazó mucha gente, rechazaron, ya estando, eh, el Señor Jesús fue el único que tuvo compasión de ellos y los admitió. Sabemos que eh, Pedro fue a predicar a Samaria después de la muerte de Jesús y la mayoría del pueblo de samaritano se volvió a Cristo, se volvió cristiano, se volvió al cristianismo. Pero bueno, eh, pero como comentábamos desde un principio, las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel fueron apartadas y jamás regresaron a Palestina. No se supo de ellos. Los que sí regresaron del cautiverio fueron el pueblo de Judá y el pueblo de Benjamín, las únicas dos naciones después del cautiverio de Babilonia, pero eso ya lo veremos más adelante. Eh, pero el pueblo de Israel, las 10 tribus, se perdieron y como vimos aquí, quedó un, un pueblo mezclado entre paganos e israelitas que formaron la nación asiria de Samaria, ¿no? O la colonia asiria de Samaria. O se puede decir una colonia asiria, pero con el nombre de Samaria. ¿Un comentario, aprendiz? No, hermanito, todo bien. Bueno, así que llegamos al final del capítulo 17, al final de la historia de Israel como reino del norte. Pero pues, vamos a ver más adelante al reino del sur. Todavía quedan varios capítulos, ya casi se termina, pero esto cada vez es más interesante. Y a través de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de escogido de Dios, nos damos cuenta que, que como pueblo de Dios el día de hoy tenemos
que tener mucho cuidado con las personas. Sabemos que tenemos la obligación de pasar el mensaje, de pasar eh, dar el testimonio de salvación por medio de Jesucristo y que tengamos mucho cuidado de no caer en en sus juegos, ¿no? Porque pues como personas que no somos perfectas, podemos caer en algún error. ¿Algún comentario de parte de ustedes? Juan Carlos, por favor, algún comentario que nos puedas extender más acerca de Bueno, tengo aquí unos comentarios, pero va primero Uriel y Pati a ver que si tienen algún sí, adelante. comentario. Sí, perdón, adelante. Adelante, Sí, bueno, yo, Japo. adelante. Sí, algo que yo creo que hemos visto a lo largo de los estudios es que el pueblo de Israel siempre tuvo esa debilidad o esa tendencia a adorar dioses ajenos, ¿no? O sea, como que a pesar de que Dios se manifestaba ante ellos, siempre, pues eran fácilmente manipulables por otras religiones. Y sobre todo cuando eran conquistados, que eran mezclados con otras, pues con otras razas o con otros tipos de prisioneros de guerra, pues obviamente ya al convivir con ellos, pues más rápidamente mezclaban sus ideas, como decía Armandito, y se olvidaban de Dios. Pero también me llama la atención, como dice Brenda, o sea, llega obviamente la consecuencia de todos sus actos, pero como lo hemos visto en otros capítulos, ¿no? O sea, no llega una consecuencia sin antes haber un aviso, ¿no? Y cómo es importante a lo mejor aplicarlo a los días de nosotros, ¿no? De divide y vencerás. El pueblo de Dios se mantuvo, bueno, lo separaban porque pues obviamente se iba a debilitar, ¿no? Iban a tratar de debilitar las creencias, ¿no? Lo que los mantenía unidos. Y que a pesar de que, este, pues de que iban a ponerlos en otros lugares, el hecho de que los mezclaran con otros, bueno, pues los iba haciendo cada vez más idólatras. Y bueno, pues nada más también, pues ver cómo pues desaparece, ¿no? Por completo un pueblo que se entregó pues a la idolatría, ¿no? Entonces, pues una advertencia, ¿no? A cada uno de nosotros también a que pues mantengamos pues nuestra fe firme, ¿no? A pesar de, porque dice, bueno, vamos a estar en el mundo, ¿no? Obviamente no podemos estar fuera de él. Sin embargo, eso no quiere decir que debamos mezclarnos, ¿no? Con ellos, sobre todo en cuestiones de fe. Nada más, Japón. Y Uriel ya no pudo continuar, pero aquí estoy yo, ¿eh? Aquí voy a seguir. Le está rindiendo tributo, culto a Morfeo. Sí, ¿qué crees que? No, ya le dolía la cabeza, ya estaba así como haciendo viscos y dio como dos cabezazos así peligrosos. Le digo, no, ¿sabes qué? Mejor ya súbete, le digo, porque Este, sí, sí, pero yo aquí estoy ya en atenta. tu representación. Bueno, Sí. miren, realmente, pues ahora dejaron un poco espacio para hacer comentarios, realmente la abarcaron todos. Sí, yo iba a hablar sobre la estrategia de Asiria y Babilonia, pues ya lo mencionaron, o sea, Babilonia tenía una estrategia cuando conquistaba un pueblo, pero vemos que Asiria tenía otra estrategia. Babilonia se los llevaba cautivos, pero no los mezclaba con nadie. La estrategia de Asiria era, se los llevaba, quedaba vacío el país, traía gente de otros pueblos conquistados, los mezclaba con la gente que había quedado. Entonces, fue eso un revoltijo y como comentaron ustedes, finalmente, como dijera el salmista, no soy ni de aquí ni de allá. O sea, ya no sabías ni de dónde venías. Fue un mestizaje eso, de ahí sale la raza samaritana, ¿no? Es un mestizaje de la unión
de la raza judía con pueblos paganos, ¿sí? Mencionaban también, bueno, la historia de Israel. ¿Recuerdan ustedes que les dije? Tres cosas que Dios no quiere que ignoremos. No sé si lo dije aquí en la célula o lo dije en la iglesia. Tres cosas que Dios no quiere que ignoremos. ¿Cuáles son? Try to remember. Tres cosas. Dije, ya Eh, ven por no apuntar. no, sí, tres cosas. Es lo que hizo Jesucristo por nosotros es una de ellas, ¿no? No, 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 que la Biblia No, dice la historia de textualmente. Israel, la historia de Israel. Exactamente. Textualmente dice, hermanos, no quiero que ignoréis. Una es la historia de Israel. Otra Ajá. es los dones espirituales, que en la Biblia dice sobre lo espiritual, no quiero que ignoréis. Y la otra es sobre los que duermen, ¿sí? Ah, de Entonces, aquí es bien importante, porque cuando Pablo cita este versículo en 1 Corintios 13, que ya llegaremos a ese capítulo, narra la historia de Israel y dice que no quiero que ignoremos lo que le pasó a Israel. Dice, así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Ese es el contexto de lo que está ahí diciendo. Entonces, es bien importante que aprendamos de la historia de Israel. Como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino que crecer, echa las tuyas a remojar. La historia de Israel es bien importante para nosotros, pero vemos una cosa. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira, ¿sí o no? Es tardo para Sí, la ira, y lo estamos viendo aquí con Israel. ¿Cuántos años fue paciente con Israel? ¿Sí? Rico en misericordia, ¿es rico en misericordia? Claro que es rico en misericordia, pero también dice, sin embargo, no tendrá por inocente al culpable. Tarde, temprano, Dios va a ejecutar juicio, pero como comentaron, no sin antes advertir. Y a Israel por medio de los profetas les estuvo advirtiendo, tanto a Israel como a Judá les estuvo advirtiendo. Todavía a Judá le va a dar chance 150 años más para arrepentirse, pero vimos que siguió los pasos de Israel y también les echó nuestro buen amigo Nabo. Entonces la estrategia de Asiria era mezclar gentes, porque mira, esto funciona, obviamente. Si a ti te claro. llevan a un lugar, te llevan secuestrado, digo, secuestrado, conquistado a un lugar donde hay puro tepiteño ahí, pues vas a empezar a pensar como los tepiteños, vas a adoptar sus costumbres, te vas a volver falluquero, traficante, o sea, de- eso es lo que pasaba realmente con Israel. Adoptaban las costumbres de otros. ¿Por qué? Porque esto nos enseña una cosa, que con quien te juntas, ¿sí? Eso determina cómo vas a terminar después pensando tú. ¿Sí? Y como piensas, va a determinar cómo actúas tú. Digo, es un principio, no es una regla, pero es un principio. Ya lo dice el dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? O bíblicamente hablando, el que con sabios se junta, sabio será. Pero el que se junta con necios será quebrantado. Y eso sucede hoy sucede eso, ¿no? Ahora, yo me pregunto una cosa. ¿Habrá alguna diferencia entre el Israel de hace casi 3000 años con la sociedad actual, la sociedad contemporánea? ¿Habrá alguna diferencia? No. No. Bueno, sí, estamos peores. Pues, Ay, pues sí. sí puede ser. Mira, te voy a decir una cosa. El pecado es el pecado aquí en China, pero Israel era más culpable que los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo de Dios, ¿sí? Y es triste, dicen, ¿es igual de grave el pecado en el creyente que en el no creyente? Pues no, no es igual, es más grave en el creyente, es más grave, ¿sí? Porque una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es pecar por rebeldía, ¿no? Hoy en día Sí. se siguen dioses falsos, igual como sucedía con Israel hace miles de años. Dioses falsos, ¿qué dioses falsos son? Pues el dinero, el Ujú. trabajo, aún la misma familia, o sea, dioses falsos por eso dice la Biblia, guardaos de los ídolos del corazón. Un ídolo no es Ujú. necesariamente una estatuilla ahí de madera o de mármol, lo que habla de dioses en el corazón. Todo aquello que nos distrae o ponemos en lugar de Dios. ¿Y cuántas veces no caemos en eso también nosotros, no? Eh, mencionabas, Armandito, de que después resultó unas religiones híbridas. ¿Sí entienden esas religiones híbridas? Bueno, tiene que ver con Sí, el sincretismo, ¿no? sí. Es una Sí, mezcolancia sí.
de Sí, ideas, de filosofías. ¿Y a poco no es eso hoy en día también está sucediendo hoy en día? sí, Mira, también. dicen que es peor una religión de esas híbridas, son más peligrosas que una Que la abiertamente pura. anticristiana. Ajá, Es peor porque te camuflajean todo. Como dicen aquí, estamos viendo que estos pueblos que llegaron Claro. adoraban a Jehová o temían a Jehová, pero seguían adorando a sus dioses. Entonces es una mezcolancia terrible. Hoy en día mucha gente dice creer en Jesucristo, pero al mismo tiempo está creyendo en otras cosas necesarias para su salvación. O sea, es un sincretismo, o sea, eso no ha terminado, cada día está peor, ¿sí? ajá. Entonces, y cuando decimos que Dios es rico en misericordia y tardo para la ira, pero por ningún motivo tendrá por inocente al culpable, ¿sí? Pues lo vemos también en Romanos 1, donde dice que si la gente no toma en cuenta a Dios, y como ellos no aprobaron tomar en cuenta a Dios, Dios los entrega a mentes reprobadas, a pasiones vergonzosas, a hacer cosas que no convienen. O sea, cuando Dios te entrega a, a un juicio, porque eso es parte del juicio de Dios. Como mencionaste, Brendis, ¿eso quieres? Pues atáscate ahorita aquí, Ahí ya va. ¿sí? Ajá. Entonces, a veces tenemos que hacer, todo esto nos sirve como para hacer una introspección, ver cómo andamos en nuestras vidas, ¿no? Porque miren, por ejemplo, ahorita que estamos estudiando el libro de Corintios en la iglesia, pues cuántas veces también no nos comportamos como los corintios. Este domingo vamos a ver el caso del escándalo sexual que había en la iglesia, que aún los propios paganos lo condenaban, y eso estaba sucediendo en una iglesia cristiana, ¿sí? Entonces, es increíble, mira, a veces como cristianos damos falsos testimonios, ¿sí? O mentimos, ¿sí? O nos hacemos partícipes de pecados ajenos, ¿sí? Eh, queremos, ay, aquí no le entendí ni a mi letra. En fin, a veces también como creyentes nos estamos comportando como igual que el pueblo de Israel. Conocemos la verdad y todo, pero ¿queremos agradar a Dios o queremos agradar a los hombres? Y tristemente a veces queremos agradar más a los hombres que agradar a lo que Dios dice, ¿no? A veces actuamos más por emoción que por convicción. Entonces, realmente las cosas no han cambiado. Entonces, tenemos mucho que aprender de la historia de Israel, ¿sí? Para que no caigamos igual que ellos. A veces cometemos los mismos pecados y como les digo, aún en un creyente es peor todavía que en alguien que no es creyente. ¿Me explico? O sea, Sí, para mí la historia de Israel es como para échale tus barbas a remojar, así podría yo sí. cuando veas las barbas de, ¿cómo va el dicho? Pues tú, hermanito, que es bueno para los, cuando veas las barbas de tu vecino, ¿qué crecer? Echa las Cuando ves tuyas que a las remojar. barbas de tu vecino remojan, cortar o rasurar, pon las tuyas a remojar. Ah, bueno, como decía el Ujú. chavito, eso. Ese. O sea, hay mucho que aprender para nosotros aquí, ¿no? A veces nos estamos Sí, comportando igual como los israelitas o como los corintios, que somos o no somos, también, por fin, ¿no? Bueno, esos claro. eran mis comentarios que yo quería. Es que luego escribo tan rápido que se me olvida que ya se me olvidó mi curso de chino. Yo no le entiendo a mi letra de que estoy aquí anotando. Es que si no lo anoto, después se me olvida. Sí. Sí, Entonces estoy anotando, pero bueno, eso era mis comentarios. Y pues muy bien, Armandito. Ya nos vamos acercando al final. Nos vamos acercando. mm, El final se acerca ya. Lo espero ujú, serenamente. Sí, Brendis. Y aquí vemos, yo veo algo muy importante. Vemos la providencia de Dios, ¿no? Cómo Dios podía haber rescatado a Israel. O sea, él pudo haberlo salvado, pero él lo permitió por un propósito, ¿no? Entonces, para que aprendiera el pueblo, para que a través de ellos también nosotros aprendiéramos que desobedecer a Dios trae consecuencias, ¿no? Y claro, consecuencias graves. Y también vemos que, pues, que Dios, eh, cómo es que eligió a Babilonia, o sea, realmente Nabucodonosor fue un instrumento de Dios para dar juicio a Judá, ¿no? Vemos que
que no, o sea que Judá fue diferente al cautiverio de Israel, ¿no? Pero ¿por qué? Porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo permitió, porque Él ya tenía una promesa hecha, que de ahí vendría el Rey de Reyes, ¿no? Entonces, pues aquí vemos el carácter de Dios y sus atributos en todo lo que da, ¿no? Su providencia, su soberanía, su misericordia. Entonces, tantos atributos que vemos aquí que realmente, pues yo quedo maravillada. Yo creo que leo los capítulos, la verdad es que me quedo maravillada y me emociono y veo también reflejada mi vida ahí y veo, pues que no cometa los mismos errores y si los cometo, pues arrepentirme, ¿no? Confesarlo y arrepentirme, ¿no? Entonces, realmente leer el Antiguo Testamento, leer la historia de Israel es una bendición porque aprendemos mucho de Dios y estamos conociendo más a Dios todavía, ¿no? Claro, exactamente. Sí, Dicen que el que desconoce la historia está condenado a repetirla. a repetirla. Entonces, por eso sí, por eso Pablo dijo, no quiero que ignoréis lo que pasó con Israel, para que no seáis arrogantes, que no pensemos que a nosotros nunca nos va a pasar eso. ¿Cómo de que no? Bajas la guardia y te va a pasar, te va a pasar. Sí, por eso dice, así que el que crea estar firme, Mire que no caiga. pues sí, pues Ok. mira, es la casa del jabonero, el que no cae resbala, entonces tenemos que andar siempre bien vivos porque eh, los israelitas tenían el mismo cuerpo que nosotros, sujeto a tentaciones, entonces tenemos que andarnos cuidando también, ¿no? Este domingo que vamos a predicar sobre el caso, el escándalo sexual que hubo en Corintio, que Pablo dice, les da tres recomendaciones y Pablo dice, expúlsenlo de la iglesia y da tres razones por qué. Primero es por el bien del propio ofensor, segundo por el bien de la iglesia y aún por el bien de los perdidos. Pero bueno, ya de eso platicaremos el domingo. Ya, Muy bien. ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya es hora. It's time to say good night. Time to say good night. Así que ahora no está el hermano Uriel, la hermana Pati orará La hermana, a Ay, despedirnos. bueno, sí, Adelante, claro. pues, Pati, ya para irnos a descansar. Sí, muy bien. Señor y Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de concluir un capítulo más, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos pues ver reflejadas muchas enseñanzas, Señor. Ayúdanos a mantenerlas en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y sobre todo que eso guíe nuestras acciones diarias, Señor, que tengamos presente tu misericordia, Señor, de lo que nos ha salvado, Señor y sobre todo, Señor, del privilegio, Señor, la gran oportunidad de ser llamados hijos tuyos y poder clamar a ti como Padre, Señor, en momentos de angustia y de, pues, alegrarnos, Señor, cuando recibimos bendiciones de tus manos, Señor. Agradecemos por la vida de quienes comparten, Señor, el día de hoy tu palabra, Señor. Prospéralos, que pasemos una buena noche, Señor, y que este video, Señor, que las personas lo vean, pues remotamente, Señor, también vean a través de tu palabra, Señor, una ayuda para acercarse más a ti. Todo esto lo pedimos y agradecemos en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, Amén. amén. Pues muchas gracias. Gracias. Esto es Gracias a sobre Gracias, ustedes. hermanito, sí. ¿eh? Gracias a ustedes por estar en el grupo. Muy Gracias por bien, existir. Gracias. Que Dios los sí. bendiga. Igualmente, nos vemos Gracias, la próxima. igualmente. Nos vemos hasta la próxima.